Bueno, el jueves 26 de abril, en el Parque Roca se dieron cita los trabajadores ligados al gremio de camioneros. También algunos otros gremios amigos, todos para escuchar la voz de su líder, Hugo Moyano. El motivo que los reunía era el haber logrado que 7.000 trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lograran un resarcimiento por despido desde el año 2007. Esto databa del año 2007, 2006, y bueno, este motivo lo que provocó es que Hugo Moyano nuevamente diera su discurso reivindicatorio de los derechos del trabajador, como por ejemplo el tema de que este impuesto al trabajo injusto, como es el impuesto a las ganancias, se derogase o bien se aumentase el mínimo, la base, el mínimo no imponible. También reclamaba una vieja deuda, una deuda que se fue acumulando con todos los gremios por parte del Gobierno Nacional de aproximadamente 16.000 millones de pesos, al decir de Moyano. Las multitudes lo aclamaban, un acto muy ordenado, y Moyano también se refirió a la interna sindical, a esa interna sindical que se va a dirimir el próximo 12 de julio cuando se elija la conducción de la CGT, haciendo referencia que el Gobierno Nacional interfería en esa interna sindical, haciendo de que aquellos dirigentes que se encontraban cerca de él se despegasen. Él lo decía más o menos así, decía que algunos funcionarios decían, despegate del negro. Y bueno, finalmente cerraba ese discurso diciendo, si ponemos nerviosos al poder, ya está justificada todo esfuerzo que se hace por el derecho de los trabajadores. Esta es la síntesis, poner nerviosos al poder. A las 24 horas o menos de 24 horas se reunían en el estadio de Vélez Sarsfield, convocados por agrupaciones juveniles y agrupaciones sociales, una cantidad realmente importante de jóvenes, de militantes, para escuchar a Cristina Fernández de Kirchner. Ella aclara que esta reunión había sido solicitada por los organizadores para conmemorar el 11 de marzo de 1973, aquel triunfo de Héctor J. Cámpora. Pero si a ese triunfo les pertenece a todos, es más genuino que conmemoremos el 27 de abril. Ese 27 de abril del 2003, en el que Néstor Kirchner, con un magro 22%, era derrotado con el magro también 24% de Carlos Menem. Y era un símbolo, un simbolismo, el conmemorar esta fecha, porque hacía alusión también a los logros que se habían alcanzado después de esta cifra realmente baja para afrontar toda la problemática que tenía la nación a nivel económico, a nivel social. Y decía, bueno, ¿y qué imaginarnos que en este momento haya una mujer presidenta y todos ustedes acá? Estos logros los enumeró, comenzaba con el beneficio que había logrado para la Argentina la negociación de la deuda externa y haberse podido sacar de encima, decía, al Fondo Monetario Internacional, que sigue, dice, con sus recetas en la cual oprimen la posibilidad de desarrollo de los pueblos. Y que también era posible, gracias al aumento del trabajo, poder discutir los trabajadores
su salario libremente. Creo que en ese momento es el único momento en el cual se acercó a ese contrapunto que tiene de hace un tiempo con Moyano, haciendo mención a la libertad de poder discutir salarios y también a el pleno o al mayor empleo. Decía que tenían la cantidad de votos que habían sacado era mucho menor a la cantidad de desocupados que había en la Argentina, en porcentajes. Y también mencionaba el tema de Malvinas, que nos pertenece por una continuidad histórica y por la geografía. Y también justificaba el reclamo ya permanente ante todos los foros internacionales. Agradecía a los senadores esa media sanción en ese momento por la estatización del 51% de las acciones de YPF, que finalmente, como recién decían Carlos y Walter, hace algunas horas terminó de convertirse en ley gracias a la votación de los diputados. Agradecía y decía que este era un cambio en la política energética, en la defensa de los recursos naturales por parte de la Argentina. También recordaba el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central y la posibilidad de la utilización de recursos genuinos para los emprendimientos productivos, cubrir las necesidades sociales. Pero todos estos logros, no los comparaba, o digamos, decía que su mayor logro en realidad de este gobierno era la convocatoria de los jóvenes a la participación de la política, a quienes los declaró que eran los custodios del modelo. Mientras tanto, los jóvenes seguían con sus cánticos y hablaban de los soldados de Cristina, y ella hace una mención en particular diciendo que mejor soldados de la Argentina, que también rima con Cristina. Y por otro lado, también mencionaba los carteles que había dispuestos en ese estadio que estaba realmente colmado. Mencionaba al Che Guevara, mencionaba a Evita, mencionaba a Cámpora, dice por allá también hay carteles de La Colina. Ese fue el acto, un acto de Cristina y sus conducidos. En segundo plano, diputados, gobernadores, el presidente del Partido Justicialista, Daniel Scioli, en segundo plano. Era ella y su convocatoria genuina. Una convocatoria particular que, como decía, se convocaba a una fecha en la que el actual oficialismo había perdido. Pero era una batalla épica, lo mencionó de esa forma, digamos, que con ese magro 22% se había logrado todo lo que hemos mencionado. Una particular convocatoria también por el universo de gente convocada. No estaba el progresismo que conocemos, no estaba el peronismo que conocemos, no estaba la izquierda que conocemos. Otro tipo de sintonía política. Una nueva forma de agrupar y unas nuevas consignas más allá de las históricas para llevar como bandera. Por otro lado, como decíamos al comienzo, en el día de mañana, el día viernes, se convoca la asamblea, el consejo del Partido Justicialista a nivel nacional en el Chaco. Esta convocatoria al Consejo Nacional, recordemos, son aproximadamente 70 miembros, está hecha
gobernadores que forman parte del Consejo Nacional, gobernadores justicialistas, y donde en aquel momento no había gobernadores, a presidentes de partido de esos lugares. También dirigentes de la provincia de Buenos Aires. El Partido Justicialista va a convocar a elecciones internas aproximadamente en marzo. Este es uno de los motivos de la reunión. Y seguramente nos enteraremos después de mañana algunos detalles más importantes quizás de esta reunión. Pero este es el eje que convoca al Partido Justicialista. No ir a una prórroga de mandatos, porque para esto hay que citar un congreso, sino directamente citar a elecciones el próximo marzo, elecciones internas me refiero. Entonces, toda esta síntesis descriptiva de los hechos de estos actos y de esta convocatoria al Partido Justicialista nos trae muchas preguntas. ¿El sindicalismo, Moyano, podrá mantener una CGT unida? Moyano va a ir a competir. Si gana, seguramente va a seguir con las banderas que viene levantando el día de hoy. Y si pierde, más allá de lo que le auguran algunos analistas, que murió Moyano, Moyano va a seguir vivo y va a seguir manteniendo esas banderas. ¿Qué pregunta? Seguramente muchas fracciones del gremialismo que no comparten la ideología del poder se van a juntar con Moyano. Va a ser el líder de esa oposición. ¿El Partido Justicialista aceptará el rol secundario que le está hoy deparando un frente que no tiene en cuenta a sus principales dirigentes, aún en estas convocatorias a actos públicos? ¿El Partido Justicialista, sus dirigentes, aceptarán el rol de tener que dirimir con dirigentes calificados de segunda, quizás por la historia que no tienen el recorrido de estos dirigentes territoriales, nacionales y provinciales? ¿Aceptará ese papel? Y finalmente, la fuerza oficialista tendrá la posibilidad de territorializarse para poder ejercer el poder que hoy tiene concentrado a nivel de funcionarios. Bueno, todas estas preguntas tienen una sola respuesta, o quizás dos. La única respuesta que hay hoy o que se avisora hoy es Cristina eterna. O la otra, que es posible, la política tendrá que empezar a dar cada una de estas respuestas a estos dilemas planteados.